Estructura del capítulo. Una estructura que a estas alturas ya tendríamos que conocer. Ya tendríamos que tener clara cómo se articula el capítulo 3. Puede ser pregunta de evaluación, ¿vale? Con esto lo digo todo y no digo nada. Puede ser pregunta de evaluación. Entonces, la estructura de Génesis 3, que ya hemos estado trabajando, bueno, pues teníamos las dos primeras partes, tercera parte la maldición, ya estamos aquí, la empezamos a trabajar la semana pasada con las túnicas de piel, hablando pues de las distintas posibilidades que podía ser esa piel, ¿vale? Que dijimos, y os lo resumo aquí, que podía ser la piel humana, ¿vale? Teníamos esa cita de Job que desecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Podía ser piel animal, y así se interpretaba desde distintos rabinos, interpretaban esta posibilidad. Por lo tanto, el hecho de que sea una piel animal y el hecho de que haya sacrificio de animales en Génesis 3 de manera implícita, no es una interpretación cristiana, es una interpretación judía. ¿Sí? Lo que hará en todo caso la interpretación cristiana es ver en esos animales una tipología del Mesías, ¿vale? Pero el hecho de que podía ser piel animal lo contemplamos y hablamos pues de esa otra lectura donde piel era o tenía que ver con ciego, ¿vale? Que era pues algo para ocultar tanto la desnudez, pero también el estado verdadero del ser humano. Bien, esto la semana pasada es lo que vimos. Hoy pues nos vamos con la resolución divina y ya nos va a quedar pues la última parte para la próxima semana de los querubín, que en castellano, en español decimos querubín, cosa que no sería correcta, ya veremos por qué, y la espada que da vueltas protegiendo el camino al árbol de las vidas. ¿Vale? Eso es lo que veremos la semana próxima, Dios mediante. Entonces, nos vamos con la resolución divina dentro de este apartado de la expulsión y el texto que vamos a estar trabajando es el siguiente. Aquí disculpadme que no he cambiado la cita, sería 22, 23, me acabo de dar cuenta ahora. Entonces, Génesis 3, 22 al 23, leemos, y dijo Adonai Elohim, mira, el Adán ha sido como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Ahora quizá enviará su mano y tomará también del árbol de las vidas y comerá y vivirá para siempre. Y lo echó Adonai Elohim del jardín de Edén para servir al terreno porque fue tomado de allí, ¿no? Del que fue tomado o de donde fue tomado. Este es el texto que vamos a estar trabajando. Aquí arriba, pues error mío, disculpadme, os seguirá saliendo Génesis 3:21. Evidentemente no es 21. Se trata simplemente que he copiado la diapositiva de la semana pasada, he cambiado el texto, pero se me ha olvidado cambiar la cita, no me he dado cuenta. Entonces, vamos a empezar trabajando con esta frase, y dijo Adonai Elohim, mira, para utilizar aquí dice Bayomer, Adonai Elohim, Hen. Este Hen, que a veces aparece como Giné en hebreo, es una expresión que lo que pretende precisamente es llamar la atención del lector o del oyente en su momento, cuando se escuchaba la Torá. Entonces, cuando veamos esta expresión, el gen, el giné o gineni, heme aquí, suele traducirse en algunas Biblias, en algunas revisiones bíblicas, yo lo cambio por esta expresión. Primero, porque se puede, con signos de admiración. Y segundo, porque a veces estamos tan acostumbrados al he aquí que no nos llama la atención. Entonces, el he aquí, que tenía como objetivo llamarnos la atención, ha perdido fuerza por costumbre. ¿Vale? Entonces, cuando veáis este mira, este es precisamente, aquí hay algo que el escritor está destacando. ¿De acuerdo? ¿Qué está destacando aquí? Está destacando la valoración que Dios va a hacer. ¿Cuál es la valoración? Que el Adán ha sido, y esto también es importante, ha sido como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Dice Adam, allá que Ahat, el Adam ha sido como uno, mimenu, de nosotros, la Da'at Tovbaga, para conocer bueno y malo, o al conocer bueno y malo. Normalmente este Hayá que tenemos aquí, que es un tiempo perfecto,
¿vale? O una acción perfecta. Hablamos de un catal en hebreo, tiempo perfecto. Suele traducirse como, o podría traducirse en un primer sentido como era, ¿bien? Pero incluye también otros tiempos en español, como en este caso el que tenemos aquí, y traducimos como ha sido. ¿Por qué? Porque recordemos que el Adam no era como Elohim al conocer lo bueno y malo, sino que esta facultad de conocer bueno y malo no la tenía y ya era como un Elohim. Ahora ha venido a ser o ha llegado a ser como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Otras traducciones simplemente lo ponen en presente. Simplemente ponen es como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Es decir, ha venido a ser, ha llegado a ser como un Elohim ya en todas sus facultades. ¿Vale? Solo va a haber algo, que es lo que también tenemos en este texto, que le va a quedar vetado, que es la eternidad, que es lo que va a marcar la distancia, ya la última frontera entre ser un Elohim en mayúscula o ser como un Elohim y por lo tanto al final un representante de Dios en la tierra. ¿Vale? Entonces, esto es, pues, es un matiz, pero importante que lo veamos, importante que lo entendamos también. ¿De acuerdo? Entonces, esta valoración, pues, estas palabras que tenemos aquí de Dios, era algo que el Ofidio ya había dicho que iba a ocurrir. Es decir, el Ofidio, cuando ya estuvimos trabajando en ese diálogo, como en la primera parte del capítulo 3 de Génesis, ya vimos que mezclaba pues, cosas que iban a ser verdad en un sentido, en una dirección, con cosas que no eran verdad, con mentira. Bien, entonces, si comparamos, nos vamos a Génesis 3:5 y lo comparamos con este verso que tenemos aquí, pues nos vamos a dar cuenta que en efecto el, el, el Ofidio, el Satán, le dice, conoce Elohim, que en el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conoceros de bueno y malo. Dice Vichtiem, que Elohim, como Elohim, Yodei Tov Vagá. Entonces, ahora, Adonai Elohim dice, oye, que esto ha pasado. El Adam ha sido como uno de nosotros al conocer bueno y malo. Fijaros que aquí tenemos la Da'at, sería el infinitivo, Tov Vaga. Aquí tenemos el Yodei Tov Vaga. ¿Vale? Entonces, en ambos casos, aquí tenemos un participio y en ambos casos es la misma idea. Ahora bien, tener ese conocimiento, como ya vimos en su momento, tener ese conocimiento no implicaba dominarlo, aunque el hombre llegó a ser así, dicho por el Ofidio y ahora dicho por Adonai mismo, el hombre no dominaba esa facultad que adquirió de juzgar por sí mismo lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque esto en última instancia era de lo que se trataba. Bien, entonces recordemos cómo juzga el ser humano toda la situación. La varona dice, es un árbol bueno, hablando del árbol del conocimiento, cuando ese árbol lo que trae es muerte. Luego juzgan la desnudez como un motivo de vergüenza, algo que tienen que tapar, algo que tienen que ocultar, cuando Dios los ha creado en ese estado y la valoración de Dios es que todo era bueno en gran manera. Entonces están invirtiendo las categorías en sus juicios. Aquello que Dios dice es bueno, lo llaman malo, y aquello que Dios dice es malo, lo llaman bueno. ¿Vale? Esto hay un texto en la literatura profética del Tanaj, que precisamente nos dice justamente que el pueblo de Dios está haciendo eso. ¿Vale? Con lo cual también tenemos una sombra profética de cómo el pueblo de Dios acabará juzgando las cosas. Invertirá las categorías de Dios. Bien, entonces, eh, tenían conocimiento, tenían esa facultad para juzgar, pero no la dominaban, no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal en realidad. Ahora, este acto de haber tomado del fruto del árbol prohibido, de haber adquirido un conocimiento que no les ha sido dado, ya estuvimos hablando de eso, de ahí la tentación, porque no tenían ese conocimiento, lo querían, no tenían esa facultad de juzgar de forma independiente, es visto
como os pongo aquí, como una usurpación del rol, del papel que tenía que desempeñar Dios como juez justo y como juez del Tribunal Supremo, por decirlo así, y al final el hombre, el Adán, tenía que juzgar sometido a lo que Dios dice está bien, está mal. En un sentido, pues tenemos la Torá escrita, la ley de Moisés dada en el Sinaí, que luego se escribió en lo que conocemos como Torá, son las categorías de Dios donde Dios dice esto está bien y esto está mal. Cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros agarramos esos mandamientos y invertimos las categorías, estamos comiendo del árbol del conocimiento bueno y malo. ¿Vale? Todo esto ya estuvimos hablando. Es solamente un recordatorio porque ahora Dios dice, oye, el Adán ha llegado a ser como uno de nosotros. Es, por lo tanto, a día de hoy, como un Elohim. No domina, pero tiene la capacidad de juzgar por sí mismo. ¿Vale? Ahora, como digo, ha usurpado ese papel, no le correspondía, y en este sentido tenemos, y vamos a ir haciendo en las distintas partes del verso, pues una visión entre el primer Adán y el postrer Adán, que es Jesús y Josué, el Mesías, tal y como lo va a explicar Pablo en varios textos de sus cartas. Veremos algunos, también textos de algún otro texto del llamado Nuevo Testamento. Y el paralelo que tenemos aquí es que mientras el primer Adán usurpó ese papel y quiso ser como Dios, juzgando por sí mismo, lo que vemos, y nos lo dice Pablo en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 6, verso 8, versos que conocéis, dice el cual, hablando del Mesías, hablando de Josué, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Bien? Y sin que este sea un texto para entrar a debatir acerca de la divinidad del Mesías, el propósito es ver ese proceso de humillación por el que pasa Jesús, por el que pasa Yehoshua. ¿Bien? Que contrasta precisamente con ese proceso de elevación que siguió el Adán. El Adán no le correspondía y tomó de esa facultad. A Jesús le correspondía y no tomó de esa facultad, sino que al contrario se humilla y toma forma de siervo. Luego llegará a ser exaltado. Ya sabemos, por medio de la resurrección, sentado a la diestra del Padre, etcétera, 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 cumpliendo Dios esos juramentos que había hecho, por ejemplo, en el Salmo 110, tocante a la orden de Melquisedec, y que el Mesías iba a ser sacerdote para siempre, según ese orden del Rey de Justicia. ¿Bien? Entonces, tenemos esa oposición. Seguimos avanzando para que nos dé tiempo a todo, con la siguiente parte del verso, donde nos dice, después de haber visto que efectivamente el hombre tiene esa facultad, dice, y ahora, en esa condición, quizá enviará su mano y tomará también del árbol de las vidas y comerá y vivirá para siempre. Es decir, genera o existe la posibilidad de que el ser humano coma del árbol de las vidas. Lo tenemos ahí en hebreo, donde dice Beatá, y ahora, en este momento, en este tiempo, en estas circunstancias en las que nos encontramos, dice Pengislah, quizá enviará, literalmente, sería el verbo enviar, a veces se traduce como alargar cuando se habla de la mano, como en este caso, ¿vale? Pero el punto es este. Dice Pengislah yadó, quizá enviará su mano, Belakaj y tomará Gam Meetz Hayim, también del árbol de las vidas, Beajal Bajai Leolam, dice, y comerá Bajai Leolam. Y aquí el término Loam, pues lo traducimos como para siempre, eh, podría ser eternamente. Al final, el término Olam, como comenté en el estudio que tenemos los viernes, pues un término que apunta a un tiempo que se esconde de la mente del conocimiento humano. ¿Vale? No siempre que la palabra Olam aparece en el texto hebreo significa siempre, perpetuo, eterno. Tiene otros matices que hay que conocer, ¿vale? Pero ya sea
en pasado o en futuro, es un tiempo que se escapa al conocimiento del ser humano. ¿Vale? Entonces, esta es la idea. Una vida que en nuestro lenguaje, para entendernos, hablaríamos de vida eterna. Entonces, ¿qué nos muestra este verso? Pues dos puntos. Uno de ellos ya lo ha apuntado y es la posibilidad de tomar del árbol, es decir, mientras el ser humano siga en el jardín, puede comer del árbol de las vidas. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, de todo árbol podrás comer. Y fijaros cómo, eh, si entendemos esa instrucción de Dios como un decreto real, Dios no podía mover ese decreto. Había dicho, oye, de todo árbol podrás comer, a pesar de que el hombre ha quebrantado el pacto, a pesar de que el ser humano ha pecado, Dios le ha dicho, de todo árbol podrás comer. Y él no se va a retractar de eso. Luego, en esa situación, existe la posibilidad de que el ser humano comiera del árbol de las vidas. Por eso vamos a llegar a donde vamos a llegar. Pero mientras está en el jardín, tiene esa posibilidad. ¿Bien? Y en segundo lugar, lo que nos plantea este texto es que el ser humano aún no tenía vida eterna. ¿Por qué? Porque si no, no diría lo que hemos leído. Entonces, comerá y vivirá para siempre. Claro, esto genera el hecho de que cuando Dios crea al Adán, no lo crea con vida eterna. La vida eterna la iba a adquirir al comer del árbol de las vidas. Ahí es donde él iba a recibir la vida eterna, pero no antes. Ahora, ¿lo crea mortal? Tampoco. Lo que pasa es que, claro, desde nuestra realidad solo conocemos eso, pero el ser humano, cuando fue creado, no fue creado ni eterno ni mortal. Fue creado en un estado tal que aún estaba por decidirse si iba a morir o iba a vivir eternamente. Por eso los dos árboles. El árbol del conocimiento que traía muerte y el árbol de las vidas, que ya sabéis que aquí lo que tenemos en realidad es un plural, hayim, todos aquellos que estudien hebreo lo saben, los sustantivos en plural, el im, ¿vale? Y aquí tienes hay, que es la misma palabra que tenemos aquí, vida, o vivirá para siempre, bueno, en este caso lo tenemos como verbo, pero vida, el verbo vida y el verbo vivir, perdón, y el sustantivo vida, en hebreo tienen las mismas consonantes prácticamente. ¿Vale? Entonces, dice comerá y vivirá para siempre. Así que aún el ser humano no tenía vida eterna. Ahora que ha comido del árbol del conocimiento, lo que ha recibido es un estado mortal. Y entender estado mortal no simplemente, como dijimos, en muerte física, que ya empieza a producirse. Ojo, otra cosa que no cae fulminado, pero su ser, su cuerpo, sus órganos, todo lo que Dios le ha dado, empieza a deteriorarse. Empieza el proceso de muerte también físico. Ya hablaremos de esto cuando lleguemos a, sí, a la semana que viene, que hablaremos de que fue expatriado, fue repudiado, contaremos todo eso, ¿vale? Con respecto a la muerte. Entonces, estos dos puntos nos lo muestran. Ante esta posibilidad de que pudiera comer del árbol y recibir la vida eterna que aún no tenía, ¿qué hace Dios? Dios echó al Adán. Dios echó al Adán. Lo leemos en el verso 23. Dice, y lo echó, Adonai Elohim, del jardín de Edén. Aquí tenemos el verbo, dice, Vayesheleheu, Adonai Elohim, Mikan Eden. Fijaros que aquí la raíz Shin, Lamet, Het, que hemos dicho que era enviará, porque lo tenemos en tiempo en Yictol, en una acción imperfecta, Yishlach, normalmente en futuro, la tenemos aquí. Shin, Lamet, Het. Es la misma raíz, es el mismo verbo, solo que aquí no traducimos enviar, sino que lo traducimos echar. ¿Por qué? O se traduce echar. Muy sencillo, porque aquí lo que tenemos es un verbo en piel, que es la voz activa, pero intensiva a menudo. ¿Vale? Se le añade un matiz intensivo. Por lo tanto, lo envió fuera del jardín, evidentemente, con fuerza, con urgencia, con intensidad. ¿Vale? Fue expulsado, fue echado del jardín.
Ahora, pregunta, y aquí es donde vamos a compartir brevemente. ¿Por qué Dios impide, echando al ser humano del jardín, que el Adán tome del árbol? Repito, porque voy a dejar de compartir pantalla. ¿Por qué Dios impide que el Adán tome del árbol? Evidentemente de las vidas, ¿eh? Y vivo para siempre. ¿Por qué Dios impide que el Adán tome del árbol? Vamos a reflexionar, ¿de acuerdo? Y así es como lo entiendo yo. Lo que algunos llaman temor divino, de que tomara también del árbol de las vidas y viviera para siempre, no sería o no habría que entenderlo desde un punto de vista vengativo. No es simplemente, mira, como me desobedeciste ahora, te vas a quedar sin comer, te vas a quedar sin premio, sino preventivo. ¿Vale? El ser humano, el estado que tiene ahora el ser humano, es un estado en el que está juzgando por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, pero invirtiendo las categorías, es decir, trayendo muerte. Moisés, en Deuteronomio creo que es 28, si mal no recuerdo, o por esos capítulos andamos, va a decirle al pueblo de Israel, escoged la vida, el bien, el obedecer los mandamientos de Dios o la muerte. Por lo tanto, la desobediencia. Juzgar de forma contraria, absolutamente contraria a Dios las cosas, como las estaba juzgando el Adán, y llevaba muy poquito de haber comido del fruto del árbol, imagínate si esto se prolonga, lo que traía era muerte. Imagínate ese estado, esa condición y esa capacidad de afectar el entorno, que es muerte continuada, de forma eterna, hasta donde entendemos el concepto de eternidad. Esto es lo que hubiera sucedido si el Adán hubiera comido del árbol de las vidas. Porque en este momento no estaba en una condición, digamos, apta para poder participar de ese árbol. Bien, entonces es lo que habéis estado diciendo varios de vosotros. De tal manera que Dios, el hecho de que Dios impida que el Adán tome del árbol, es una misericordia encubierta de alguna manera. Sí, se cumple su palabra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios había dicho, vas a morir. Y al no comer del árbol muere. Pero no es un acto tanto de castigo como de misericordia, porque al impedirle que viva eternamente en corrupción y trayendo corrupción, o en muerte y trayendo muerte, se abre, como habéis dicho, la posibilidad de la redención futura. ¿Vale? Así que no hablaríamos solo de castigo, solo de consecuencia por el pecado, sino tendríamos ahí también un acto de gracia que lo que va a limitar es un daño irreparable. Entonces, la expulsión va a ser también un medio a través del cual el ser humano va a poder purificarse. Bien, y en todo esto nos remontaríamos, hoy tenemos 20 minutos, voy a ir un poco más rápido, nos remontaríamos al mikvé del día, eh, del día 3 de la creación, Génesis 1, cómo ese mikvé representan las naciones y cómo el pueblo de Dios a día de hoy ha sido arrojado en medio de las naciones, en medio del mikvé. ¿Pero qué propósito tiene el mikvé? Purificar, limpiar, ese nuevo nacimiento, ese útero a través del cual en la inmersión vuelve a nacer, o mejor, nace algo nuevo, algo distinto a lo que se ha sumergido. En esa simbología que tenemos, por lo tanto, hay un estado de muerte y un estado de nacimiento. Y esto es lo que tiene que ver luego con el nuevo pacto que tenemos anunciado en los profetas y que por medio de la sangre del Mesías se va a poder acceder al mismo en nuestra historia, en ese momento histórico o a partir de ese momento en nuestra historia. Bien, entonces, tenemos la posibilidad, como vamos a ver, de volver al jardín, de volver a comer del árbol y toda esa posibilidad nos la ofrece
Yehoshua el Mesías, o Yeshua o Jesús el Mesías, como queráis llamarle. Entonces, ante la posibilidad de eternizar su estado caído, sin posibilidad de remisión o de redención, Dios echó al Adán. Ahora, os planteo otra pregunta y voy a pedir igual participaciones igual de breves para que podáis participar el mayor número de vosotros posible, de aquellos que queráis, y podamos continuar con la clase en nuestro tiempo a concluir. Si hubo derramamiento de sangre, ¿por qué lo echó? Porque habíamos dicho que una de las posibilidades que teníamos era de que esa piel de las cuales estaban hechas las túnicas fuese de animal. Y en este sentido, o en esa dirección, si lo interpretamos de esa forma, tendremos un sacrificio expiatorio, porque tenemos la sangre derramada, la muerte de los animales, para extraer de ellos la piel, que dicho sea de paso, de algunos sacrificios tendría que mirar si la hatat se quemaba la piel. Pero en este caso hay sacrificios donde la piel se la quedaba al sacerdote. Bueno, por ahí sería interesante investigar, lo acabo de conectar ahora, os lo suelto así porque no lo había pensado antes. Pero el punto y lo que sí tengo meditado y os quiero compartir, donde quiero que pongamos el foco ahora es, si entendemos que esa piel es de animales, si tomamos otra interpretación, no cabría esta pregunta. Pero ya que es una interpretación posible del texto, ha habido derramamiento, ¿por qué Dios echa al ser humano? Muy bien, pues vamos a seguir y, insisto, no significa o no estoy buscando respuesta correcta e incorrecta. Es como vemos eso, cómo reflexionamos acerca de esa pregunta. ¿De acuerdo? Lo que sí os voy a compartir es hasta donde entiendo qué está ocurriendo ahí. ¿Vale? Y algunas ideas las habéis apuntado y no significa que unas ideas se excluyen las otras, sino sencillamente que podemos tener ambas. Como en la respuesta anterior, tenemos el juicio, el castigo de Dios, pero un juicio que viene del carácter de Dios, que sabemos que es misericordioso y por lo tanto, al final, aunque expulsa, aunque echa, aunque dispersa a su pueblo entre las naciones, etcétera, 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 y eso es juicio de Dios, y eso es castigo, tiene un propósito, tiene un fin redentor. O sea, busca salvar, busca que al final el resultado, a pesar de que el proceso no es en todo momento positivo, pero que al final sí lo sea. ¿Vale? Entonces, si hubo derramamiento de sangre, esa es la pregunta, ¿por qué Dios lo hizo? Y aquí coincido con algo que ha comentado Jenny, y es que primero tenemos una sombra de lo que será. No tenemos la realidad misma. ¿Vale? También los sacrificios de animales cubrían, tapaban, era como una alfombra que se levanta y se barre todo hacia debajo de la alfombra, pero al final sigue estando debajo de la alfombra, no se ha quitado, no se ha tirado a la basura, no se ha llevado al contenedor y no se ha llevado a la planta de reciclaje correspondiente, sino que la basura está, solamente que no la vemos. ¿Vale? Entonces, el propósito de esos sacrificios que expiaban era tapar, cubrir de alguna manera, que Dios en su paciencia pudiera pasar por alto pues todas las transgresiones que se están cometiendo contra su ley, contra sus mandamientos. ¿Vale? En este caso, y como ha dicho muy bien Marcelo, además, el Adán no era el oferente, es Dios el que hace ese sacrificio. Pues interesante también. ¿Vale? Había sacrificios que tenía que hacer el sumo sacerdote. Y aún así eran en algunos casos expiatorios, o como por ejemplo la vaca roja famosa y las cenizas de la vaca roja, que lo que hacían era purificar de la muerte. ¿Vale? Y era un sacrificio que hacía el sacerdote por el pueblo. También tenemos otras hatat que tienen ese propósito, ¿no? Entonces, sería ir analizando con todo el sistema sacrificial y sería muy interesante poderlo hacer, pero básicamente era una sombra y en segundo lugar, los sacrificios nunca pueden, por tanto, quitar los pecados. Y esto lo va a decir Hebreos, el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, en los primeros 4 versos,
nos lo va a decir, los sacrificios no pueden quitar los pecados. El propósito de los sacrificios no era quitarlos, era cubrir, como he dicho en el ejemplo de la alfombra. Por eso Dios les impide el acceso al árbol de las vidas. Ahora ese acceso está vetado, o quedó vetado en ese momento, en la historia en la que estamos hablando. Pero como he dicho, en el primer Adán queda vetado. En el postrer Adán o en el último Adán, en Cristo, en el Mesías, en el ungido, eso es restaurado. Fijaros que tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, estoy citando Reina Valera del 60, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, en medio del jardín de Dios, en medio de ese Edén. Luego, Josué, al morir en la cruz, una cruz o un madero, que a veces simbólicamente es llamado precisamente árbol, ya lo estuvimos viendo, restaura ese acceso a la vida eterna, a lo que se iba a obtener al comer del árbol de las vidas. Ese árbol prohibido del Edén es alcanzable ahora por medio del árbol, de ese madero, de esa cruz, que da vida. Entonces tenemos ahí que gracias a esa muerte podemos acceder a la vida. Fijaros que antes era al revés, tenían vida y trajeron muerte, y Jesús trajo vida a través de su muerte. ¿Vale? Entonces se invierte de alguna manera eso, y recuerdo palabras que tenemos registradas en los evangelios donde Yeshua dice mismo, dice, el que tenga sed, venga a mí beba, el que coma de mí, que ahí es un escándalo en ese momento cuando dice eso, ¿y a qué se está refiriendo con eso? Pues tendrá vida, y tenemos todo un lenguaje que nos apunta en esa dirección de la posibilidad de que todo aquel que se arrepienta y acepte ahora ya no un sacrificio animal, sino la muerte del Mesías y también lo que vendrá después, que es su resurrección, pues recibe la vida de Dios. Y hay que diferenciar la vida física y la vida espiritual. Y es esa vida espiritual de la que estamos hablando, esa vida de Dios. Bien, y esa salvación no necesariamente de la muerte física, sino de la muerte segunda, ¿vale? Que es la que también se va a hablar en Apocalipsis. Entonces, bueno, tenemos todo ese lenguaje ahí, y terminamos, o vamos terminando, con la última parte, donde nos dice Génesis 3:23, para servir al terreno, es decir, lo echó para servir al terreno, porque fue tomado de allí. Esta expresión o esta traducción que tengo aquí, básicamente lo que nos viene a decir es de donde fue tomado, para servir al terreno, que la palabra terreno aquí es, bueno, la avot et adama, ¿vale? Recordemos la Adama, que es de donde es moldeado el Adán, o formado el Adán, dice Asher Lukach Misham, que fue tomado de allí, o de donde fue tomado. Entonces, lo echa con este propósito, podríamos decir, servir al terreno. Ahora bien, servir al terreno había sido siempre el trabajo del Adán. Ya lo estuvimos viendo, perdón, vuelvo un momento para atrás. Ya estuvimos viendo que el propósito de que el ser humano hubiese sido puesto en el jardín no era para labrar o para guardar y cultivar o labrar y servir al jardín. Eso ya estaba cultivado y labrado por Dios, sino que el propósito era labrar, guardar, servir a la dama. Luego, ¿dónde está la diferencia? Porque nos dice, lo echó para que sirviera el terreno. Bueno, ya servía el terreno antes. Ahora, la diferencia radica en que ahora el ser humano no podía volver al jardín. Y esta es la diferencia entre el estado de antes y el estado de ahora. Por eso se introduce toda la dimensión sufriente del trabajo que ya estuvimos viendo con el juicio de Dios o la sentencia divina para el Adán y para la varona. Ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, la tierra te producirá espinos y cardos,
etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vas a sufrir, vas a tener dolor. ¿Por qué? Porque ahora no tienes la posibilidad de volver a entrar al jardín y encontrar reposo en el jardín. Y esto es lo que pierde el ser humano, o lo que perdió el ser humano y lo que gracias a Jesús podemos recuperar, ¿vale? Porque esa imposibilidad la volvemos a tener, en primer lugar, como sombra en el cese semanal, en el Shabbat. Es un descanso, un reposo a causa de la tierra que Adonai maldijo, y por lo tanto es un descanso de Génesis 3, pero una vez a la semana, poquito, y además que pasa muy rápido el día, ¿vale? Pero es un día precisamente donde ningún trabajo de siervos haréis. Así que es un grito de libertad el día de reposo. ¿Bien? Y eso lo tenemos ahí en pequeñito, que es sombra de ese reposo que ha de venir, pero también lo tenemos como realidad espiritual en Cristo. Y una de las cosas que nos va a decir el escritor de la llamada carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en estos versos 19 al 22, dice: sí que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, de Yeshua, el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y aquí está utilizando o está interpretando de una manera maravillosa el significado que tiene la muerte de Yeshua, y lo está vinculando al templo o al Mishkan. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y al final podemos volver a acercarnos a Dios por medio del Mesías. Algo que era imposible tras ser echado. ¿Por qué? Porque el hombre, al ser echado del jardín, es echado de la casa de Dios. Recordemos que el jardín era lo que representaba ese santuario, ese lugar santísimo que lo tenemos aquí, que ahora, de manera espiritual, por supuesto no literal, pero podemos entrar, cosa que antes no era imposible. ¿Bien? Entonces, en el Edén, el ser humano es expulsado de la presencia de Dios y, por medio del Mesías, esa presencia es restaurada. Luego, donde antes había prohibición y separación, ahora tenemos acceso por gracia. Una expulsión a causa del pecado que se puede revertir por medio de la reconciliación que tenemos en Cristo. ¿Bien? Y ya vamos terminando con esta última idea, cuando dice fue tomado de allí, porque es algo que ya sabemos que el ser humano fue tomado, no hacía falta que lo dijera ahora, pero ¿por qué lo añade? Bueno, pues tal vez en un sentido para contrastar precisamente esa naturaleza terrenal que tiene el ser humano, que tiene el Adán. En este punto el Adán era terrenal, contrastándolo de vuelta, como hará Pablo, y vamos a leer el texto, con esa nueva vida que tenemos en el Mesías. Y nos lo dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versos 47 al 49, cuando escribe lo siguiente: el primer hombre, haciendo referencia al Adán, es de la tierra, por tanto terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, que es el Curios, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y por tanto somos siervos de la dama sin posibilidad de volver al jardín, tenemos o traeremos también la imagen del celestial. Y esto de manera plena cuando haya resurrección de muertos. Así que termino con esto: lo que comenzó con el hombre hecho del polvo, termina en una naturaleza glorificada en el Mesías.